¿estás por ahí? Sí, doctor. A ver, Gabriela, dime por favor, ¿cuál es el agente etiológico de la toxoplasmosis ocular? Sí, es pues Toxoplasma gondii. Ajá. Uy, a ti te pregunto todos los días, ¿eh? Sí, Bueno, es que eres de las que te conectas pronto. Muy está bien. bien, doctor. Bueno, es un parásito que se llama Toxoplasma gondii. Y cuéntame un poquito de su ciclo vital de este toxoplasma. Bueno, su forma infectante va a ser el taquizoito y usualmente es encontrado más en los gatos. Y su forma de transmisión puede ser ya sea a través de la placenta, que es la forma más común en esta forma infectante, ya que el quiste es la forma en la que se ingiere, o sí, por las heces de los gatos. ¿Y? Y bueno, esta es su forma infectante. Va a atravesar la placenta por las propiedades que tiene el taquizoito y así es como va a llegar principalmente al feto y va a afectar la, el globo ocular en la porción posterior que pertenece a la uvea y ahí se van a alojar estos taquizoitos. ¿Y qué parte de la retina es por la que tiene más apetencia? Eh, bueno, yo leí que se podía alojar ya sea pues en la retina o en la coroides. Ok, muy bien. ¿Y qué le pasa a este paciente, a este Bueno, bebé? este paciente va a tener, leí que iban a tener unos depósitos flotantes que a la larga se puede generar una ceguera irreversible debido a la inflamación que estos taquizoitos van a provocar. Bueno, más o menos tienes la idea. Muy bien. A ver, y Armando Patricio, ¿estás ahí? Hola doctor, buenos días. Ah, tú eres el que no tienes cámara, ¿no? Porque no te peinas. Ok, No, a ver, es, entonces te quiero ver. bueno, pero sí, de hecho no estoy peinado. Bueno, ok. A ver, Buenos dime días. tú. Buenos días. A ver, Armando Patricio, cuéntame un poco sobre con qué tratamos a un paciente que tiene toxoplasmosis. El tratamiento es con pirimetamina. Sí, pirimetamina. Ujú. Eh, la dosis, no me acuerdo, mm, era durante 2 días con dosis de 75 miligramos. Y con eso es suficiente. No, también podría agregarse otros medicamentos como la trisulfapirimidina como dosis única. Ok. O sea que es un tratamiento bien específico. ¿Y te deja alguna secuela o se recupera este No, daño que hace sobre la coroides y la retina el toxoplasma? no, creo que puede incluso llevar a la formación de glaucoma, me parece, ¿no? También lleva a la formación de glaucoma. Mm. Bueno, a ver, vamos a ver a Insunza. ¿Estás ahí? Sí, doctor. A ver, te escucho. O te veo, ¿te puedo ver o no? Sí, deje prendo la cámara. Ok. Bueno, parece que no la tienes encendida, pero dime por favor, en una toxocariasis ocular, ¿cuál es el agente etiológico? No, no me ve, doctor, ya prendí la cámara. Pues se ve negro como la noche, muchacha. Uy. No. Bueno, en la toxocariasis es el Toxocara canis, doctor. Ujú. ¿Y dónde se adquiere? ¿Cómo te puedes infectar o tener una toxocariasis? ¿Cómo lo puedes hacer? O sea que
Estudiaste poquito, muchacha. Bueno, pero tu amiga María Fernanda nos va a decir, a ver, escucho. Sí, doctor, me acabo de conectar y no escuché qué preguntó. ¿Ah? ¿Cuál es el agente etiológico de la toxocariasis ocular y cómo te puedes infectar? Ya no tienes ni micrófono. Bueno, parece que hoy no es el día más inspirado para ustedes, ¿ok? Vamos a hablar entonces de la Disculpe, doctor, mi compañera Luz le surgió un inconveniente, pero me dice que en 15 minutos se conecta a la clase. Pues mira, dile a tu ¿Es compañera que tarde fue. toxo No, muchacha, toxocaria vamos a empezar. canis? Vamos a empezar porque te tardaste mucho en contestar, ¿ok? Vamos a hablar hoy de la toxoplasmosis y de la toxocariasis ocular como parte de las uveitis posteriores de los pacientes que con más frecuencia van a tener este tipo de infestaciones. Eh, es importante porque son la causa más común de uveitis posterior en el hombre. Entre el 30 y el 50% de todos los casos de uveitis posteriores van a ser por toxoplasmosis. La mayoría de las lesiones se adquieren en forma congénita. Ya su compañera nos había explicado que una madre infectada por vía sanguínea permite la infección transplacentaria para pasarla al bebé. Y cuando esta forma infectante del Toxoplasma gondii viaja por la sangre, básicamente tiene una apetencia por los sitios que están mejor irrigados. Y la zona de mejor irrigación a nivel retiniano, pues es la mácula, porque es la zona de la visión fina y porque ahí tenemos pequeños vasos coroideos que dan una nutrición constante, porque justo sobre la mácula es donde tenemos la zona de máxima densidad de conos y bastones y es una zona ricamente irrigada. Por lo tanto, el tejido cerebral ocular es el órgano blanco para este parásito. El ciclo vital de Toxoplasma gondii, los oquistes son eliminados por las heces fecales de los gatos, generalmente de los gatos, y son ingeridas por huéspedes intermediarios como roedores, pájaros. A veces los niños que acarician a los gatos se los llevan a la boca, estos oquistes, y algunos vacunos, ovinos o porcinos que se alimentan de roedores o de pájaros pudieran estar infestados y si no hay una buena revisión sanitaria, nosotros estamos comiendo carne infestada por Toxoplasma gondii. Entonces, los gatos se bañan poco, los gatos en un jardín, en una terraza, en algún sitio, evacúan y esconden su mierdecita y lo hacen siempre donde hay tierra. Y los niños pues son muy curiosos y la posibilidad de que los niños estén haciendo este tipo de contaminación es muy fácil, ¿ok? Básicamente el Toxoplasma gondii aquí está. Este trofozoito de Toxoplasma gondii es muy bonito y la forma de los oquistes pues les permiten pasar rápidamente del excremento del gato por sus heces a que sean consumidos por cualquiera de estos huéspedes intermediarios para que sean ingeridos vía carne contaminada a la madre y la madre al ingerirlos permite que en la forma de taquizoito pase por la placenta y ataque al bebé. Antes se pensaba que todas las toxoplasmosis eran solamente transmitidas vía transplacentaria en un embarazo. Llegó el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y pacientes que no tenían ninguna cicatriz a nivel retiniano han podido, gracias a esta baja de defensas que provoca el síndrome,
desarrollar una toxoplasmosis. Entonces, hoy en día no es la vía única, pero es la vía clásica de contaminación del Toxoplasma gondii. Entonces, básicamente, pues es repetir, es pensar que el excremento del gato, que es básicamente uno de sus huéspedes, lo manda a este tipo de carnes. El cerdo ya saben que se lo come todo y los excrementos del gato le gustan mucho. Y tanto la carne como contaminada, pues es ingerida vía oral y es pasada transplacentariamente hacia la madre. Básicamente, los recién nacidos con toxoplasmosis van a presentar cicatrices retinianas bien curadas. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a ver una lesión inflamatoria en la retina, sino básicamente, lo que vamos a observar en estos pacientes son cicatrices pigmentadas de color muy oscuro. Y van a estar ahí latentes muchos años, y cuando haya una baja de defensas pueden aparecer nuevas lesiones. Entonces, generalmente podemos contar las veces que el paciente ha tenido reactivación de sus cuadros de toxoplasma durante la vida, mirando la cantidad de cicatrices que les ha dejado en la retina este parásito. Y como decíamos, perdón, con el advenimiento del HIV, esta teoría de que solamente vía transplacentaria tenemos la contaminación ha quedado bastante dudosa. Y esto es lo que nosotros vamos a ver en una toxoplasmosis congénita. Básicamente una cicatriz pigmentada en 360 grados que se ha comido y ha destruido y ha dejado prácticamente sin corio capilar y sin retina central, el área macular de los pacientes, y que desgraciadamente puede ser bilateral. Entonces, estos pacientes van a tener una ceguera central en la cual, pues, mirar las letras, poder hacer una visión fina, pues no la tienen, y sí van a tener una visión periférica. Y aquí tenemos una lesión y tenemos una lesión satélite que nos hablaría de una pequeña reactivación. ¿Ok? Y aquí estamos viendo cómo básicamente todas las lesiones se parecen mucho. Aquí que estamos viendo grandes vasos coroideos y la esclera. Quiere decir que medianos vasos, pequeños vasos, y prácticamente han desaparecido el epitelio pigmentado de la retina, y lo que estamos viendo es la esclera. Entonces es una lesión como en saca-bocado, generalmente en el polo posterior, localizado en la mácula, que nos deja esta cicatriz. Imposible de rehabilitar, imposible de que este paciente vea más allá del 20/400 de la cartilla de Snellen. Y vean ustedes cómo todas se van pareciendo un montón, y que cuando nosotros inyectamos el contraste, la lesión que es cicatricial no tiene ningún tipo de exudación. Simplemente, pues, se ve la esclera desnuda como la estamos viendo aquí. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un cuadro activo y no un cicatricial, como en estas fotografías de toxoplasmosis congénita yo les acabo de mostrar, podemos obtener en el cuadro activo una opacidad vítrea de la lesión coria retiniana. Esta lesión blanco-amarillenta va a estar sobrelevada, tiene bordes irregulares, siempre localizada en el polo posterior, en la mácula o cercano a la papila. La resolución de esta lesión con tratamiento o en forma espontánea, si es muy crónica, nos va a llevar a una cicatriz pigmentada, generalmente a nivel macular. Y dijimos que la mácula, el haz papilomacular o el tejido situado alrededor del nervio óptico de la retina van a ser los sitios de mayor apetencia por su circulación de este parásito. Y aquí estamos viendo uno de los cuadros de corioretinitis aguda, donde estamos viendo que el paciente ya tiene una vasculitis y esta lesión blanco-amarillenta que está sobrelevada y que
hay una turbidez del vitrio encima de esta lesión, no esferitas o como dijo su compañera, grumitos, no me acuerdo qué dijo, pero básicamente la lesión está en la corioretina, o sea, está localizada, eleva la retina, es blanco amarillenta y hay turbidez por las células inflamatorias que están en el vitrio. Cuando les inyectamos el contraste, aquí está la luz aneritra, vean perfectamente cómo se ven los focos de vasculitis. Y vean ustedes cómo hay una hiperfluorescencia de transmisión tardía, se ilumina con la fluoresceína el foco corioretiniano perfectamente y vemos cómo también hay una hiperfluorescencia de la papila, que normalmente no está así. Hay una papilitis y una corioretinitis de este paciente. Una vez que hacemos tratamiento, va a dejar una secuela. Y esta secuela que deja, pues prácticamente es que desaparece coriocapilar, medianos vasos, epitelio pigmentado, y ya nos queda una cicatriz con bordes bien definidos que habla de una cicatriz. Si nosotros vemos alguno de sus bordes con hiperfluorescencia, todavía hay actividad. Y tenemos que insistir con el tratamiento. Dijimos que otra localización podía ser al lado de la papila, como en este caso, una toxoplasmosis activa con una papilitis muy importante y ya lesiones cicatriciales antiguas sobre el área macular, con mucho pigmento, como lo estamos viendo aquí. Normalmente el paciente tiene una cicatriz, lo vamos vigilando, pero puede tener lesiones recurrentes meses o años después del ataque inicial. Y a estas lesiones nosotros le llamamos lesiones satélites. Y entonces el paciente tiene disminución de la visión, dolor ocular al movimiento, fotofobia, el ojo está rojo, y te van a referir que están teniendo moscas ambulantes, ¿ok? O sea, cuerpos flotantes del vitrio, que generalmente son las células inflamatorias que están migrando hacia el vitrio para tratar de ayudar, ¿ok? Y básicamente vean ustedes cómo tenemos aquí un paciente con una cicatriz y con dos focos activos nuevos, que están aquí. Y podemos contar las veces que este paciente ha tenido actividad. Esta sería 1, esta sería 2, esta sería 3, esta sería 4 y esta sería 5. 5 veces ha tenido en su vida activaciones. Y aquí tenemos otro caso y vean cómo se van pareciendo y estamos buscando cuál de todas estas sería la lesión inicial. Pero vean que a partir de este borde apareció una nueva lesión, aquí esta también se está activando y aquí hay otra nueva y aquí arriba hay otra. Entonces son pacientes que durante toda su vida pueden tener brotes de reactivación y esto tiene que ver con su estado inmunológico. Si bajan un poco las defensas porque es una mujer que está menstruando o porque es alguien que tuvo una gripe y hubo se gastaron células de defensa, pues es muy fácil que ya aparezca un nuevo brote de toxoplasmosis. Y aquí estamos viendo un foco inicial y varios focos satélites de activación que peligrosamente siempre se acercan hacia la zona de máxima visión por la mejor circulación y la mejor comida para estos taquizoitos de Toxoplasma gondii. Y vean ustedes aquí, este es un cuadro muy, muy bonito. Un foco, 2, 3, 4 y el activo está aquí, 5. Los cicatriciales siempre tienen pigmento y dejan la esclera desnuda y los activos siempre son amarillentos con bordes difusos con vitrio inflamatorio encima. ¿Se entiende bien, verdad? Sí, doctor. Augusto, ¿sí se oye? Sí. Ok. Doctor, Bueno, estamos con las recurrencias.
Cuando el paciente tiene una recurrencia, como decía alguno de sus compañeros, puede acabar hasta con un glaucoma secundario por inflamación. Claro, no puede ser una lesión única la que nos haga glaucoma, sino un paciente que ha tenido muchos brotes de inflamación, que se ha solvado su canal de drenaje, básicamente el canal de Schlemm, y que se está quedando líquido en el interior del ojo. Estos 7 microlitros por minuto no encuentran salida, se empiezan a quedar ahí, empieza a subir la presión y pueden generar un glaucoma secundario. Ajá. Vemos que los pacientes pueden tener perivasculitis, pueden tener membranas inflamatorias vítreas y hasta desprendimiento de retina traccional cuando hay una fibrosis cicatricial por una gran inflamación que nadie ha sabido tratar. Entonces es muy interesante recordar que el paciente toda su vida va a tener la posibilidad de tener recurrencias y tenemos que estar muy pendientes de qué se puede hacer. ¿Ok? Y vean ustedes cómo el foco generalmente es amarillento, está entre la coroides y la retina y hay una imposibilidad de tener fotos muy claras porque hay células inflamatorias en el vitrio que no nos dan la nitidez de la imagen. Ajá. Empieza a haber una gran exudación de esta lesión y una baja de la visión muy importante de los pacientes. Y finalmente pueden hacer tejido fibroso como este, que al contraerse puede desprendernos la retina. Y vean ustedes como un paciente que está con un dato de actividad de un foco de corioretinitis que probablemente esté aquí, tiene vasculitis y tiene vitreitis o vitritis que nos impide hacer las fotografías nítidas. Hay ataques muy severos que se presentan alrededor de la papila. Ajá. Y lo hacen la tuberculosis y la toxoplasmosis. Estas dos patologías nos dan esta posibilidad de hacer una corioretinitis peripapilar de Jensen. Jensen describió las características de las corioretinitis peripapilares y nos habla de que pueden ser por toxoplasmosis o por tuberculosis. Ajá. Y entonces nos vamos a encontrar no un foco, sino un montón de focos alrededor del nervio óptico. Y esto se llama corioretinitis peripapilar de Jensen, otra variedad de la presentación clínica de una toxoplasmosis. ¿Cómo hacemos hoy en día el diagnóstico? Bueno, es muy fácil porque hoy en día tenemos el IgG e IgM con esta reacción ELISA positiva de inmunoglobulina G de memoria e inmunoglobulina G de actividad con la titulación de estos IgG y sabemos que los dos van a estar positivos. Si el paciente tuvo toxoplasmosis, la IgG va a estar presente, pero si tú tienes una toxoplasmosis activa, la M también va a estar presente. ¿Ok? Entonces, IgG e IgM antitoxoplasma es lo que tenemos que pedir. Ajá. Si ustedes dicen, señora, necesito que se haga una prueba de ELISA. ¿Una prueba de ELISA para quién? Te van a decir en el laboratorio, porque se hacen para muchas patologías. Entonces, una prueba IgG o IgM antitoxoplasma es lo que tenemos que pedir. También se pueden ver anticuerpos fluorescentes o una reacción de hemaglutinación. Ajá. Pero hoy en día casi todos pedimos siempre para saber si un paciente tiene o no una toxoplasmosis la prueba de ELISA. Durante más de, ¿qué será? Unos 40 o 50 años, se pedía la reacción de Sabin-Feldman, la titulación de Sabin-Feldman para toxoplasmosis. Y básicamente nosotros recibíamos Sabin-Feldman positiva para toxoplasmosis 1 a 8, 1 a 16, 1 a 32, 1 a 64. Quería decir que en 64 diluciones habían encontrado una partícula
que en 32 diluciones habían encontrado una partícula, que en 8 diluciones habían encontrado una partícula. Mientras más baja fuera la dilución, mayor cantidad de taquizoitos activos eran los que se habían encontrado. ¿Ok? Cuando nosotros vemos que el paciente tiene sus anticuerpos en suero muy elevados y vemos una lesión clínicamente sospechosa de toxoplasmosis, tenemos que decir, esto es una toxoplasmosis hasta no demostrar que no lo es. Ajá. ¿Por qué? Pues porque hay lesiones corioretinianas como la tuberculosis, como algunas otras que dejan pigmento en la retina, que pudieran ser sospechosas de esta patología, pero si nosotros pedimos IgG e IgM y están positivas, hay que tratarlo como si fuese una toxoplasmosis y seguro que no nos vamos a equivocar. ¿Ok? ¿Cuáles son los tratamientos de primera línea? Básicamente la pirimetamina y la sulfadiazina. Básicamente la pirimetamina o daraprim, fíjense bien cómo la dosis de ataque es de 15 miligramos el primer día y la de mantenimiento de 25 miligramos por día por 6 semanas. No 75 como su compañero, el que no se peina, nos dijo. ¿Ok? O la triple sulfa. Generalmente la sulfadiazina no existe como tableta comercial, pero sí la farmacia París y las farmacias estas que hacen fórmulas magistrales pueden prepararnos tabletas de 500 miligramos de sulfadiazina. Pero tengan mucho cuidado porque las sulfas en general son de las primeras drogas que dan reacciones alérgicas. Y hay pacientes que tienen alergia y no lo sabían a las sulfas. Y pueden darnos un síndrome de Steven-Johnson por las sulfas. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con el uso de las sulfas. Hoy en día, pues, tenemos el Bactrim, que es pirimetamina y sulfadiazina, que también nosotros la podemos utilizar para el tratamiento de la toxoplasmosis. Sin embargo, lo ideal es la sulfadiazina de 500 miligramos para dar 4 gramos por día por 6 semanas. Serían los tratamientos de primera línea. ¿Qué quiere decir? Que son los más efectivos. Luego, si está cercana la lesión al área macular, nosotros tenemos que pensar que si le vamos a dar pirimetamina a este paciente, podemos añadir prednisona en tabletas entre 80 y 100 miligramos por día para mirar que no se destruya más el área macular. Y si estamos dándole pirimetamina, tenemos que añadir ácido folínico. Estas ampolletas de Lederfolin, 3 miligramos 3 veces por semana, porque la absorción de los derivados de las vitaminas los mejora mucho el ácido folínico contra el daraprim. ¿Ok? Vean ustedes este cuadro. Este era un muchacho de 11 años que afortunadamente el foco no estaba en el área macular, sino estaba fuera del área macular, y aquí vemos todo el borde borroso, sobreelevado, blanquecino, IgG e IgM positivas para toxoplasmosis. Y en el último Congreso Mundial de Oftalmología que se llevó a cabo en forma virtual en Sudáfrica, al que estábamos invitados y que iríamos en este año, básicamente vuelven a poner como el tratamiento la pirimetamina, el trimetoprim con sulfamethoxazol como primera línea, clindamicina con pirimetamina como segunda línea o pirimetamina con acitromicina como segunda línea. Entonces vean ustedes que el tratamiento clásico de la pirimetamina o daraprim está presente desde hace muchísimos años y sigue siendo vigente, unido a sulfadiazina o el trimetoprim con sulfamethoxazol, que es el Bactrim que hoy en día tenemos en nuestro país sin ningún problema. ¿Ok? Y los esteroides orales,
hay que dar unos días de los antibióticos estos que tenemos aquí y después vamos a dar la posibilidad de poner los esteroides con las condiciones que les dijimos si está cerca de la papila o cerca de la mácula. Perdón, o cerca de la mácula. Este videíto es importante porque nos habla de la descripción que desde 1907 se hizo del toxoplasma. Entonces nos cuenta la idea que la historia de la vida del descubrimiento del parásito, del Toxoplasma gondii. Vean, ya en 1909 empiezan a estudiar el ciclo vital y cómo empiezan a utilizar caballos para inocularlos y ver qué les sucede. Entre 1923 y 1941 empiezan a hablar de que hay la posibilidad de tener la toxoplasmosis congénita y es Brasil en donde básicamente se descubre los primeros casos de toxoplasmosis congénita y de encefalitis. Y cómo entre Francia y América se hacen la conexión y Sabin y Feldman empiezan a hacer la titulación de anticuerpos contra toxoplasmosis y por eso la reacción es el famoso test para el diagnóstico de la toxoplasmosis de Sabin y Feldman. ¿Ok? Y luego se empiezan a masificar las pruebas para ver que había una gran cantidad de población infestada por toxoplasmosis. Luego empiezan a ver los test de hemaglutinación que vienen desde 1957 y luego empiezan ya a estudiarse cuál es el ciclo vital de la toxoplasmosis que hoy en día hemos resumido su compañera y yo en una diapositiva y que básicamente les costó décadas para saberlo. Luego aparece el 3 de la inmunofluorescencia y ahí están dando pues el honor a cada uno de estos catedráticos para el descubrimiento de este tipo de reacciones. Y finalmente vamos a llegar a lo que hoy en día hacemos, que son las reacciones de Lisa. Y cómo han ido evolucionando desde los estudios que se hacían con un microscopio a lo que hoy en día se hacen con máquinas y que en un día o dos podemos tener el resultado muy rápidamente para IgG e IgM antitoxoplasma. ¿Ok? Esta automatización de la prueba, pues es algo fantástico porque en Palo Alto, California, fue de los primeros sitios donde se hizo y ya desde 1981 se está haciendo.
Y ya vemos cómo se inocula. Tenemos un test muy rápido. Y vean el avance que en 100 años se ha tenido para poder hacer buenos diagnósticos de toxoplasmosis y que realmente